Érase una vez una joven y bella princesa llamada Blancanieves, que vivía en un reino muy lejano con su padre y madrastra. Su madrastra, la reina, era también muy hermosa, pero arrogante y orgullosa. Se la pasaba todo el día contemplándose frente al espejo. El espejo era mágico, y cuando se paraba frente de él, le preguntaba: Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Entonces el espejo respondía: Tú eres la más hermosa de todas las mujeres. La reina quedaba satisfecha, pues sabía que su espejo siempre decía la verdad. Sin embargo, con el pasar de los años, la belleza y la bondad de Blancanieves se hacían más evidentes. Por todas sus buenas cualidades, superaba mucho la belleza física de la reina, y llegó al fin un día en que la reina se preguntó de nuevo: Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Y el espejo contestó: Blancanieves, a quien su bondad la hace ser aún más bella que tú. La reina se llenó de ira y ordenó en presencia del cazador y le dijo: Llévate a la princesa al bosque y asegúrate de que las bestias salvajes se encarguen de ella. Con engaños, el cazador llevó a Blancanieves al bosque, pero cuando estaba a punto de cumplir las órdenes de la reina, se apiadó de la bella joven y le dijo: Corre, vete lejos, pobre muchacha, busca un lugar donde vivir. Encontrándose sola en el gran bosque, Blancanieves corrió tan lejos como pudo hasta la llegada del anochecer. Entonces vio una pequeña cabaña y entró en ella para dormir. Todo lo que había en la cabaña era pequeño. Había una mesa con un mantel blanco y 7 platos pequeños, y cada plato con una cucharita. También habían 7 pequeños cuchillos y tenedores, 7 jarritas llenas de agua. Contra la pared se hallaban 7 pequeñas camas, uno junto a la otra, cubiertas con colchas tan blancas como la nieve. Blancanieves estaba tan hambrienta y sedienta que comió un poco de vegetales y pan de cada platito y bebió una gota de cada jarrita. Luego quiso acostarse en una de las camas, pero ninguna era de su medida, hasta que finalmente pudo acomodarse en la séptima. Cuando había oscurecido, regresaron los dueños de la cabaña. Eran 7 enanos que cavaban y extraían oro y piedras preciosas en las montañas. Ellos encendieron sus 7 linternas y observaron que alguien ya había estado en la casa. ¡Oh, no! ¡Alguien entró en nuestra casa! ¿Será cierto eso? ¡Vayamos a ver! Y ellos se dieron cuenta, pues las cosas no estaban en su lugar. El primero de ellos dijo: ¿Quién se habrá sentado en mi silla? El segundo dijo: ¿Quién comió de mi plato? El tercero dijo: ¿Quién mordió parte de mi pan? El cuarto dijo: ¿Quién tomó parte de mis vegetales? El quinto dijo: ¿Quién usó mi tenedor? El sexto dijo: ¿Quién usó de mi cuchillo? Y el séptimo dijo: ¿Quién bebió de mi jarra? Entonces el primero observó una arruga en su cama y dijo: Alguien se ha metido en mi cama. Y los demás fueron a revisar sus camas, diciendo: Alguien ha estado en nuestras camas también. ¡Oh, cielos!, susurraron. ¡Qué encantadora muchacha! Cuando llegó el amanecer, Blancanieves se despertó muy asustada al ver a los 7 enanitos parados enfrente de ella. Pero los enanos eran muy amistosos y le preguntaron su nombre. Hola, bella muchacha. ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Blancanieves, respondió, y les contó todo acerca de su malvada madrastra. Los enanos dijeron: si puedes limpiar nuestra casa, cocinar, tender las camas, lavar, coser y tejer, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Blancanieves aceptó feliz y se quedó con ellos. Pasó el tiempo y un día la reina decidió consultar a su espejo y descubrió que la princesa vivía en el bosque. Furiosa, envenenó una manzana y tomó cuerpo de una anciana. Un bocado de esta hará que Blancanieves duerma para siempre. ¡Ja, ja, 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 ja! Dijo la malvada reina. Al día siguiente, los enanos se marcharon a trabajar y Blancanieves se quedó sola. Poco después, la reina disfrazada de anciana se acercó a la ventana de la cocina. La princesa le ofreció un vaso de agua. Eres muy bondadosa, dijo la anciana. Toma esta manzana como gesto de agradecimiento. En el momento en que Blancanieves mordió la manzana, cayó desplomada. Los enanos, alertados por los animales del bosque, llegaron a la cabaña. Mientras la reina huía con gran tristeza, colocaron a Blancanieves en una enorme urna de cristal. Todos tenían la esperanza de que la hermosa joven despertase un día. El día llegó cuando un apuesto príncipe cruzaba por el bosque. Vio a la hermosa joven en una urna de cristal. Maravillado por su belleza, le dio un beso en la mejilla. La joven despertó al haberse roto el hechizo. Blancanieves y el príncipe se casaron y vivieron felices para siempre. Este cuento va dedicado especialmente para Lauren Nayeli Magaña y para Danita Santana.